vamos a empezar con lo que sería el módulo 5, ¿de acuerdo? En este caso serían los conceptos básicos 3, ¿vale? Como digo, corresponde al módulo 5 y ubicándonos en el curso estaríamos en el bloque 2, ¿de acuerdo? En el apartado justo en mitad, que sería un poquito antes de cuando empezamos a decir lo más difícil de todo el curso, ¿de acuerdo? Que sería, o incluso lo más importante, que sería la ley de reciprocidad, ¿de acuerdo? Y luego el método. ¿Vale? Entonces, previamente a poder empezar a jugar con la ley de reciprocidad, hay que tener unos pequeños conocimientos previos que vamos a ver hoy, que nos van a hacer falta, sobre todo en cámaras antiguas. En cámaras modernas incluso puede llegar a ser problemático utilizar, por ejemplo, el modo 3, ya lo veremos, ¿vale? Pero sí que interesa tener muy claro un poquito cómo funciona, qué es el exposímetro exactamente, ¿vale? Y luego qué es esta función que tiene muchas cámaras ahora que se denomina modo altas luces, ¿de acuerdo? Para que tengáis una idea un poquito de que suene, ¿vale? Y que luego a la hora de utilizar la ley de reciprocidad podáis usarla de forma coherente y lógica, ¿de acuerdo? Ya os digo que esta clase va a ser muy breve, ¿vale? Porque es muy sencilla, simplemente son dos conceptos vistos sobre la teoría, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué es el exposímetro? Como algunos sabréis, el exposímetro son unos aparatitos, ¿vale? Que se usan, perdón, mejor dicho, se usan tanto en cine como en fotografía para medir la luz. Literalmente es lo que hacen, ¿de acuerdo? Lo que hacen son una serie de medidores, lo pueden medir en varias maneras, muchos lo miden en fotones, otros miden en candelas, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y te hacen un valor te dan una medición de luz. ¿Cómo te dan esta medición de luz y para qué te sirve? ¿Vale? Pues esta medición de la luz te la pueden dar de muchas maneras, ¿de acuerdo? Para que os hagáis una idea, te puede medir la luz simplemente en un punto concreto con la incidencia pasando por una lente que tiene en la parte superior, mide la incidencia sobre una lente, ¿vale? A la que tú le das un valor mediante una rotación y te da un valor específico. ¿Ese valor cómo te lo puede dar? Pues como bien digo, te lo puede dar en candelas, te lo puede dar en fotón, te lo puede dar en valor de Vs, etc. Para dártelo en el valor de Vs, por ejemplo, requiere que el exposímetro esté sincronizado a la cámara, ¿de acuerdo? Esto te viene muy útil porque es como, para que os hagáis una idea, si os acordáis cuando estuvimos viendo las partes de las cámaras y la diferencia de los modos de trabajo, los modos de medición, ¿vale? Pues dentro de los modos de medición de luz, si os acordáis, tenemos varios, tres genéricos, ¿vale? Entre ellos está el matricial, el ponderado central y el puntual. Bueno, pues el puntual más o menos es lo que hace un exposímetro, ¿de acuerdo? El exposímetro manual de mano, que veis ahí en la imagen, ese cónic, por ejemplo, que veis en el medio, lo que hace es hacer una medición puntual, pero a diferencia de la medición de una cámara, este es bastante más sensible, mucho más preciso y además no te afecta la luz intermedia que hay entre la cámara y el sujeto. Entonces tú lo que haces es que te acercas al sujeto y haces la medición exactamente de la luz que hay natural en ese punto, o natural o artificial que hay en ese punto, sin interferencia de la distancia que hay hasta la cámara, ¿de acuerdo? Entonces tú mides ahí y te da una precisión puntual real, ¿de acuerdo? De la luz que hay en un punto concreto de la imagen que tú quieres fotografiar o el tono de la piel, etcétera, etcétera. ¿Para qué también sirven los exposímetros? No solo sirven para medir la luz, también sirven para medir el tono, ¿de acuerdo? También pues va a dar un valor de tono que te va a definir cómo quieres utilizar el tono. Asimismo, te puede dar valores específicos con determinadas ISOs para que tú puedas ver el deterioro de esa imagen a la hora de hacer la medición. De hecho, tú muchos de ellos le puedes meter varias cargas de ISO para saber exactamente cómo tendrías o qué denigración tendrías de la imagen según la luminosidad que hay en ese punto, ¿de acuerdo? Esto así pues suena un poquito complejo, pero realmente a lo que vamos a utilizar nosotros lo vamos a utilizar de una manera mucho más simplista, ¿de acuerdo? Saber que existen estos aparatos, ¿vale? Utilizados mucho en fotografía de estudio, muchísimo en fotografía de estudio, ¿vale? Y mucho más aún en fotografía de cine, o sea, cuando está haciendo dirección de cine, a la hora de querer medir la cantidad de luz que hay en las escenas, sobre todo en los conos de luz, para trabajar las sombras, se utiliza muchísimo el exposímetro para saber si realmente está realmente balanceado a la hora de la cámara. Aunque también es verdad que a nivel de cine se trabaja muchísimo en postproducción, ¿de acuerdo? Por eso normalmente se utilizan unas paletas mucho más planas, no se hacen saturaciones, se deja toda la imagen muy plana para luego dejarle el trabajo a lo que es la postproducción y que pueda tocar esa imagen con muchísima más profundidad, ¿de acuerdo? Porque cuando trabajas sobre tonos muy planos te permite tener un rango dinámico mucho mayor, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué es lo que vamos a nosotros tocar como tal dentro de la cámara? Un apartado dentro de la cámara que al igual que existe el exposímetro de mano, ¿vale? Existe un exposímetro digital que viene ya incorporado dentro de las cámaras, ¿vale? De la gran mayoría.
hoy por hoy no hay prácticamente, no hay que yo sepa ninguna cámara que no tenga este dispositivo, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hace? Pues tiene una barra, que es la que tenéis ahí a la derecha, que os he puesto dos imágenes, la de arriba correspondería a Canon, la de abajo a Nikon, si pues todas compatibles, la de Sony es muy sencilla, por lo tanto ni me molesto ponerlo, ¿vale? Entonces ahí tenéis las dos posibilidades de la barra, del marcador, ¿vale? Esas dos que están marcadas en rojo, os he remarcado en rojo, esa sería el marcador del exposímetro, ¿de acuerdo? Fijaos que arriba, o sea, le he puesto como viene de serie normalmente de fábrica de la cámara, ¿vale? En el que en el caso de Canon el positivo sería a la derecha y el negativo a la izquierda, y en el caso de Nikon viene al revés, el positivo a la izquierda y el negativo a la derecha. No obstante, esta colocación es completamente aleatoria, tú la puedes colocar en el orden que quieras, puedes poner más a la derecha o a la izquierda a gusto del consumidor, ¿de acuerdo? Hay algunas cámaras quizás más antiguas que no te dejan hacer este movimiento, pero hoy por hoy esto ya es ambiguo, puesto que lo puedes poner a un lado u a otro, ¿de acuerdo? Estos marcadores te vienen con una serie de números o unos puntitos, ¿de acuerdo? En el caso de Nikon vienen con puntitos, en las más modernas algunos te vienen con números, ¿vale? Y en Canon directamente te suele venir casi todas con números, ¿vale? Y que puede oscilar normalmente las más antiguas hasta 2, ¿vale? Y las más modernas hasta 5, depende del nivel de exposición. Aunque lo habitual es encontrar en las cámaras normales es hasta 3, ¿de acuerdo? Porque conforme se ha ido trabajando mucho más el tema de trabajar el bracketing, pues se han dado cuenta que con 2 te quedas muy corto, ¿vale? Y no ganas mucha profundidad. Y teniendo en cuenta que los sensores de las cámaras han ido ganando en profundidad de... Perdón. Sí, bueno, en profundidad de bit, y esto aumenta, además de la profundidad de bit, aumenta muchísimo más el rango dinámico, pues se han dado cuenta de que quizás con solo 2 IVs a cada lado, pues la imagen se quedaba un poquito como escasa. Entonces han dicho, vamos a meter 3, y en cámaras mucho más específicas que te juegan para juegos panorámicos y demás, pues sí que tienen incluso hasta 5, ¿de acuerdo? Para jugar con más contornos y más formas. Bien, una vez sabido esto, de que ahí está situado el exposímetro, que como digo son esos dos marcadores que os he puesto en rojo en ambas imágenes de la derecha, si vais a la imagen que veis abajo a la izquierda, veréis que os he puesto ahí el ejemplo de la Canon en este caso, en el que viene una serie de marcador abajo, que es donde te dice en qué punto está situado la medición de la luz. Tienes que tener presente que cuando estoy hacia el lado negativo, quiere decir que la imagen está subexpuesta, es decir, que la estoy oscureciendo, ¿de acuerdo? Cuando la estoy llevando hacia la derecha es que la estoy sobreexponiendo. ¿Qué quiere decir esto? Que la imagen va a salir blanca, la voy a ir quemando, ¿de acuerdo? Según más me acerca a la derecha, más la voy a ir quemando. Una vez que llega al extremo por completo, en vez del marcador ese que tenéis, aparecerá una flecha a derecha o izquierda, directamente una flecha, lo que os indicará que está más allá del 2 o del 3 o del 4 o del 5, el marcador que venga de numeral. Eso está diciendo que está más allá, que puede estar, por ejemplo, en 7 y tú no saberlo. Por tanto, tendrás que girar la ruleta, normalmente al lado contrario, si está la flecha a la derecha. Esto depende mucho de cómo hayamos puesto la configuración de la ruleta, ¿de acuerdo? Esto es importante para no liaros. Una vez que lo practiquéis, tanto en Canon como en Nikon, una vez que tengáis el más o el menos a derecha y izquierda, según al gusto que queráis, tenéis que prestar especial atención a en qué punto va hacia el centro. Es decir, cuando la flecha está hacia la derecha, o hacia la, vamos a poner la derecha en este caso, en cualquiera de las dos cámaras, de las dos marcas, cuando giréis la ruleta, prestad especial atención hacia qué lado tenéis que girar la ruleta para que vaya al centro y quedaros de memoria con eso. No os puedo concretar porque yo la verdad utilizo más de 20 marcas de cámaras y yo lo que hago es que nada más que la enciendo, hago un read hacia izquierda derecha, veo hacia dónde gira y me quedo con la película, ¿vale? Realmente ni siquiera tienes que ver hacia dónde va la flecha, con que veas dando un read hacia la derecha e izquierda, ves hacia dónde se mueve el valor y ya sabes hacia dónde tienes que ir. Entonces, esa es la idea, nada más encenderla. Normalmente, si solo tenéis una o dos cámaras, pues es fácil acordarse, sobre todo si son de la misma marca. Simplemente os quedáis que sabéis que si la flecha está a la derecha, en algunos, si es Canon, si mal no recuerdo, tenéis que ir hacia la derecha, y si es Nikon, pues al revés, tenéis que girarla hacia lo contrario donde os marca la flecha. Pero bueno, eso es una niñez, ¿vale? O sea, simplemente es quedarse con el detalle de que cuando tenga la flecha me está marcando más que el valor de donde está la flecha, porque la flecha aparecerá justo debajo del 2 o del 3 o del número que aparezca al final, ¿vale? Eso no quiere decir que esté en el 3, sino que está más allá. Puede ser 3,5 como puede ser 10, ¿vale? Y no saberlo. Entonces vais a tener que girar hasta al menos meterla dentro de ese bloque que te marca el exposímetro. Porque todo lo que se salga de ese bloque del exposímetro, por norma, es que se está saliendo no del rango dinámico, sino al menos de la franja de zona donde va a tener un perceptil la imagen en la que se va a ver relativamente homogénea iluminada, ¿vale? Independientemente de que el centro sea lo que se considera una correcta exposición, ¿de acuerdo? Pero más o menos
en esos dos extremos que te marca 1, 2, 3, 4 o 5, pues es lo máximo que es capaz de más o menos spoilear el balance de la cámara, ¿vale? Para que os hagáis una idea, en el caso este, en el que tenemos más 2 on load y menos 2 on load, estamos hablando con un rango dinámico intermedio que tiene esta cámara, porque los rangos los mide aproximadamente entre los medios tonos, justo rozando antes de que toque las claves, tanto altas como bajas. ¿Qué te está diciendo? Que en el caso de esta cámara, simplemente viendo el exposímetro ya te puedes hacer una idea. Te está diciendo que al menos tiene 4 EVs de rango dinámico dentro de entre los medios tones y las claves altas y bajas, ¿de acuerdo? Si tuviera 3, pues te está diciendo que tiene 6 EVs. Para que os hagáis una idea, ahora mismo el término EV os es a muchos un poquito todavía desconocido, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea, os voy a poner un ejemplo de una cámara profesional, una Canon, ¿vale? Una Canon, yo qué sé, una RX1 o una Nikon D810 o una D4, aproximadamente esas cámaras vienen teniendo en torno a los 13, entre los 13 y los 18 EVs de rango dinámico. Eso es una barbaridad. Literalmente es una barbaridad. Normalmente para una foto con 7 EVs ya tienes una foto bastante buena en cuanto a profundidad de campo. Perdón, en cuanto a profundidad de color. Entonces, no tienes esa pega, ¿vale? O sea, realmente estas cámaras captan una cantidad de colores muy amplia y captan una cantidad de luces y sombras muy amplia. De hecho, notaréis cuando saquéis una foto con este tipo de cámaras que las imágenes salen más apagadas precisamente por lo que os he comentado antes. A la hora de trabajarlas, sobre todo en cine, te da mucho más juego a la hora de procesar. Cuanto más rango dinámico, aunque la foto inicialmente que tú ves, en el RAW estoy hablando, en el RAW, la foto que yo estoy viendo, la veo como apagada, como si le faltase tono, realmente tiene muchísima información y a posteriori en el postprocesado te va a dejar trabajar muchísimo más los tonos, vas a poder jugar muchísimo más con esa imagen, puesto que tiene muchísima más información de profundidad, tono, luces, sombras, tiene mucha más información, ¿de acuerdo? Conforme la cámara sea más moderna, pues tú la verás una imagen que a nivel de perceptividad te va a entrar por los ojos mucho más porque la vas a ver más colorida, quizás más contrastada, que recordar que este contraste es falso porque realmente lo que tiene es una pérdida importante de calidad, ¿vale? La estoy viendo y yo me creo que está, qué bien la veo súper iluminada y súper fresca, pero cuidado, porque esto te está limitando la imagen, porque esa imagen ya no vas a poder jugar con ella. Es como cuando trabajas con un JPEG corto, que no tiene, tú por mucho que intentes editar, pues poco puedes hacer porque ya está la imagen con demasiada saturación, es muy difícil bajar los tonos, se crean aberraciones cromáticas cuando lo intento, porque hay mucha separación entre tonos, ¿vale? En fin, ya lo veremos cuando veamos un poquito la distribución de los tonos, ¿de acuerdo? Que eso lo veremos también, ¿vale? Quedaos con la idea esa, ¿de acuerdo? Hacia un lado tengo el positivo, a otro lado tengo el negativo. Cuando me voy hacia el negativo la imagen se me queda oscura, cuando me voy hacia el positivo la imagen se me queda clara. Eso lo podéis comprobar con la cámara. Sacáis una foto hacia un lado, hacia el menos, sacáis otra foto hacia el más, y luego sacáis una foto en el medio y más o menos una imagen homogénea, que sea una imagen más o menos homogénea, veréis que la luz, cuando esté en el centro, estará más o menos bien iluminada, en el positivo estará quemada y en el negativo estará oscura, más o menos, ¿de acuerdo? Bien. Luego, aparte y siguiendo con el exposímetro, ¿cómo se representa esto a la hora de verlo en la imagen? Vale, vamos a centrarnos principalmente en la imagen que tenemos a la izquierda. Ahora mismo lo sabéis porque esto es una técnica que normalmente se enseña en iluminación, ¿vale? Que es lo de las 11 áreas de luz, ¿vale? Lo veremos más adelante, ¿vale? 11 áreas de luz, que es como se distribuye en patrones de luz una imagen, ¿vale? Que no tiene nada que ver, cuidado, con los EVs. Eso es otra cosa, ¿vale? No quiero meterme mucho en esto porque ya sería meternos prácticamente en las curvas de MTF de cómo se analiza una cámara, ¿de acuerdo? Que eso correspondería al menos a un nivel 2, ¿vale? Fijaos en la imagen de la izquierda, en este caso lo único que está haciendo es abrir o cerrar el caudal de luz, ¿vale? Acordaos, el diafragma es como si fuera el caudal de un grifo, ¿vale? Está abriéndolo. Si prestáis atención y os acordáis de lo que vimos en la clase anterior, no solo está cambiando el caudal, sino que además, ¿qué está haciendo también? Está perdiendo profundidad de campo cuando lo abre, pierde profundidad de campo cuando lo cierra la gana, y además pierde o gana nitidez según lo cerca que esté de su punto luz, ¿de acuerdo? Pero si os fijáis, el valor de ISO y el valor de exposición es siempre el mismo. Como podéis notar, aunque en este caso esto está hecho mediante ordenador, no está hecho toma a toma, porque sería absurdo, es imposible sacar 5 tomas de eso, ¿vale? Pero si os fijáis, os va poniendo digamos, un baremo promedio de cómo se vería a -2, cómo se vería a 1, cómo se vería en correcta exposición en 1 y en +2.
Os va a pasar, sobre todo con cámaras modernas, que la corta exposición os va a sorprender, o utilizar la técnica de altas luces es un peligro. Ahora os explicaré por qué. Porque al tener tantísimo rango dinámico es lo que se denomina el derecheo. Si yo hago mucho derecheo con una cámara con un alto rango dinámico, lo que estoy haciendo es literalmente, y perdonadme la expresión, estoy jodiendo la foto. ¿De acuerdo? Ahora os explico el motivo. Bien, eso es lo que tenéis en la imagen de la izquierda, la grande, ¿vale? Si os vais a la imagen de abajo a la derecha, ahí tiene una pequeña deriva que es para que os vaya sonando de lo que es el histograma, ¿de acuerdo? Aunque no corresponde a este nivel de histograma, quiero que os vaya sonando y esto lo habréis notado muy seguramente cuando apuntáis con un móvil. Es una tecnología que se llama el Light Drifting, que es cómo analiza la imagen, la luminosidad general que tiene, ¿de acuerdo? Realmente, esto es una lámina de tabla de gris de un gris 18 y luego tiene dos grises más, ¿vale? Que es un gris, si no me equivoco, tiene un gris 70 y luego tiene un gris 8, ¿vale? ¿Qué pasa? Cuando yo hago una medición de luz en cada uno de estos tres paneles, digamos que es una tarjeta con tres colores, la que tenéis abajo a la derecha, ¿vale? Es una tarjeta con tres colores. ¿Qué pasa? Que cuando yo hago la medición de luz sobre correcta exposición en cada una de ellas, y según voy jugando, la imagen, o sea, la luminosidad de las tres parcelas de luz de la cartulina varían su tono, a pesar de que las tres están por el medidor de luz puntual correctamente expuestas. ¿Qué me quiere decir esto? Para que nos entendamos. Esa imagen de abajo a la derecha que veis que va cambiando, os está diciendo que cuando apuntáis a donde os marca, como correcta exposición, como el color varía, al estar apuntando sobre un color que tiene una iluminación concreta y una absorción de luz concreta, el color general de toda la imagen y la luminosidad de toda la imagen va a variar. Os voy a poner un ejemplo más sencillo para que lo entendáis. ¿Qué pasa si yo apunto con mi móvil, por ejemplo, y le doy a que enfoque al sol o que haga la medición de luz sobre el sol? ¿Qué va a ocurrir con el resto de la escena? Que se va a ver oscura. ¿Qué es lo que pasa en esta imagen cuando está en el primer apartado en el que está seleccionando el trozo cuadrado de abajo a la izquierda, que es el que va a tener ahora? Si os fijáis, el resto de la cartulina se ha vuelto completamente oscura. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando estáis en una zona donde hay sombras y con el móvil apuntáis con el selector de luminosidad y enfoque, apuntáis a la zona de sombras? Que todo el resto de la imagen se quemará, porque está haciendo una medición puntual. Por eso es peligroso, y os lo dije en su momento, que hay que tener mucho cuidado con la medición puntual, tanto la puntual, pero más aún incluso la matricial. Normalmente a nivel técnico y a nivel de artístico, cuando quiero componer con una escena completa, lo habitual es hacerlo sobre un promediado central o incluso sobre un matricial si hiciese falta, aunque no se usa tanto. En cambio, cuando lo que a mí me interesa es solo una parte concreta de la escena, he de prestar especial atención a cuando trabajo al puntual, porque según el tono y la iluminación que tenga el sitio al que yo apunte, el resto de la escena se me puede quemar. Y entonces aquí es donde hay que decir y pensar, ¿qué es exactamente lo que yo quiero sacar? ¿La zona que estoy apuntando, que es una zona que está oscura y el resto me da igual que esté quemado? ¿O quiero que la escena completa esté balanceada? Pero entonces no puedo tener tanta información de la zona que a mí me interesa. A esto se denomina balance de sacrificios, lo veremos en nivel 2, ¿de acuerdo? Es en la que yo descarto parte de la toma porque necesito obtener una parte de la imagen. Ahora vamos un poquito más allá. Si os fijáis en ese mismo cuadrado de abajo a la derecha, donde va cambiando, ¿vale? Os fijáis que tiene ese histograma, ¿vale? Que son esas barritas, ¿vale? Veis que tiene como tres grandes picos. Esos picos corresponden precisamente a los tres cuadrados, el cuadrado grande vertical y los dos cuadrados horizontales, y te está indicando con la flecha en cada momento a dónde está cogiendo la exposición cada vez que estoy apuntando, ¿vale? Te está diciendo que esa grises, que es donde es más gordo, por eso me preguntaríais, ¿y por qué el cuadrado de la derecha es el doble de grande que los de la izquierda? Precisamente para que percibáis que ahora, por ejemplo, que está en el de la derecha, la cantidad del volumen de esa montañita es más gorda que la de las otras dos. ¿Por qué? Porque la cantidad de píxeles que tiene el rectángulo de la derecha en vertical es mayor que los otros dos. Por lo tanto, ese medidor del histograma, ¿de acuerdo?, mide también la cantidad de píxeles que contiene la imagen, porque está midiendo todo ese cuadrado. ¿Qué pasa? Que como está midiendo los otros dos cuadrados, evidentemente aparecen todos, pero aparece más carga sobre el cuadrado vertical. No os comáis el tarro con esto, simplemente los que tengáis un poquito más de conocimiento
esto lo entenderéis mejor, pero no pasa nada porque en un nivel 2 esto lo veremos en profundidad. Así que ahora mismo no os volváis muy loco, ¿vale? El que lo quiera ir curioseando, que vea un poco cómo funciona el histograma, ¿vale? Y veréis que te permite jugar. Esto es importante a la hora de trabajar con cámaras que son más modernas, puesto que lo que vamos a ver a continuación se aplica más en cámaras más amateur, ¿vale? Que en cámaras semiprofesionales o profesionales, ¿de acuerdo? Y ya por último, arriba a la derecha, esto es un poquito de cultura general, ¿vale? En ese caso he puesto los EVs que contiene una Nikon D810, que en este caso contiene 14,7 EVs, ¿vale? ¿Qué me quiere decir 14,7 EVs? Cuando yo voy a la página, voy a comprar una cámara y me dice, ¿cuánto tiene de rango dinámico? 14,7 EVs. ¿Qué te quiere decir esto? Te quiere decir esto de que tiene 14 pasos de luz de detección entre el punto que más brilla y el punto más negro. Eso es lo que quiere decir. Es decir, que es capaz de discernir 14 valores de luz entre el valor máximo que es quemado hasta el valor mínimo que es cero. Normalmente, lo que voy a decir ahora, tomarlo con pinzas, es mentira. Lo que voy a decir ahora solo funciona en JPEG. Importante, repito, lo que voy a decir ahora solo funciona en JPEG. La medición de luz en JPEG va desde 0 a 255, que es 8 bits, ¿vale? Que es lo que es capaz de detectar el patrón de luz, que va desde 0 a 255, 256, que es el máximo de lo que tiene un parámetro de 8 bits, ¿de acuerdo? Esto es para facilitar la comprensión, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo medir la luz desde los valores de 0 a 255. Imaginaos que esa partición es de 0 a 255, siendo 0, 0 de luz, y 255 quemado, completamente blanco. Pues estos 255 valores, la cantidad de pasos que están contenidos dentro, ¿vale? Que puede contener una cámara, la cantidad de ellos que quepa, desde que la imagen la detecta el sensor como completamente negra, no se excita el sensor, hasta que la considera completamente blanca, es decir, quemado, un punto blanco puro y duro, ¿vale? La cantidad de Vs que entran, a eso se le denomina rango dinámico. Ya lo veremos, pero que os suene, ¿de acuerdo? También, como curiosidad, el rango dinámico se mide de 0 a negativos, cuando se está hablando de la cámara, ¿de acuerdo? Porque la 0 es la percepción máxima que tiene de luz en un sensor y todo lo demás es pérdida de luz, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso ya lo veremos en un nivel 2, viendo cómo funcionan los sensores en profundidad, de verdad, cómo funcionan realmente, ¿de acuerdo? Bien. Ya por último, nos quedaría el modo altas luces. Cuidado con este modo, porque el modo altas luces hay que ir con pinzas, ¿de acuerdo? Hay modos más avanzados, modos más antiguos, ¿de acuerdo? Pero hay que ir con pinzas. Aquí he puesto unas cámaras más antiguas, ¿vale? Una de 3000, 1100, cámaras, una Canon, lo diré. La de la derecha es una Sony, no me acuerdo, una Sony MX1 o algo así. La de abajo es una Nikon también, ¿vale? Ahí tenéis una serie de valores, ¿vale? Y diréis, bueno, ¿qué es todo esto? A mí no entiendo nada de lo que viene ahí. Bueno, ¿qué es lo que hace el modo altas luces? Las cámaras tienen un modo que se llama altas luces, ¿vale? Esto lo que hace es que según el modelo de la cámara te va a marcar qué puntos de la imagen están quemados o negros. Cuidado, la mayoría de las cámaras solo te marcan las altas luces como los puntos que están quemados. Por ejemplo, para que me entendáis, ¿os acordáis lo que acabo de decir hace un momento? De que los valores de luz en un JPEG van de 0 a 255. ¿Os acordáis lo que he dicho de que era 255? Era un blanco puro, ¿correcto? Un blanco que está en 255. Es decir, que el punto ese es completamente blanco, ¿vale? ¿Eso me da información? Pues no, no me da información, ¿vale? Me está diciendo que está quemado. Ahí no puedo sacar información. De hecho, una imagen quemada no puedo sacar nada de información. Si os fijáis en la imagen de arriba a la izquierda, ¿veis el cielo? ¿Vale? Ese cielo, cuando cambia, el modo de altas luces lo que hace es que cambia y te hace digamos, ¿cómo se llama? Una inversión de polarización, ¿vale? Y te lo pone negro, ¿vale? ¿Qué te está diciendo? Que eso que te está cambiando de blanco a negro, te está diciendo que todos esos puntos que cambian a negro, su valor de luz es 255, es decir, quemado. Está completamente quemado, ¿vale? Si veis la imagen ese cielo no es lo ideal, pero sin embargo, por ejemplo, veréis que todo lo que es la hierba y todo lo demás se ve con bastante definición a costa de sacrificar el cielo. Lo ideal que sería la imagen que veis justo debajo, ¿vale? En la que se ve la lámpara. A esta técnica se le llama derecheo, en la que tú cuando tienes poco rango dinámico, lo que haces es que intentas acercar
lo que es la luz de la imagen la intentas acercar a la derecha. Cuando estudiemos exposímetro, ¿vale? Os explicaré exactamente cómo funciona esto, ¿vale? Pero lo que intentas hacer es meter, digamos que toda la luminosidad de los píxeles lo más pegado a la derecha hasta que toque un poquito. ¿Por qué? Porque si toca un poquito, sabes que todo el resto de la imagen va a estar contenida hacia la izquierda, que es lo que veis en la imagen de arriba a la derecha. La imagen de arriba a la derecha, ¿vale? No sé si se ve el ratón en la transpa, un segundo. ¿Vale? En esta imagen de arriba a la derecha, si yo hago que la imagen se quede lo más a la derecha posible, en este caso tiene 15 Vs, es una barbaridad, pero imaginaos que solo tengo 4. Si solo tengo 4 Vs y lo tengo aquí, pues he perdido parte de la imagen porque me sale completamente negro. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo pego un poquito hacia la derecha, todo lo que pueda, hasta que toque un poquito, y entonces yo me aseguro de que teniendo esos puntos en blanco, ¿vale? Estos puntitos aquí en la derecha, que está rozando, ¿vale? La parte derecha, me aseguro de que la imagen tenga unos poquitos puntitos, en 2.55, es decir, quemado, y sé que el resto de la imagen va a estar contenida dentro del rango dinámico de la cámara. Esto está muy bien cuando tengo cámaras que tienen un rango dinámico que normalmente oscila entre 4 y 7. A partir de 7, esto empieza a ser un poquito problemático. Y la tendencia ya es a no hacer derecheo o un derecheo paulatino. Es decir, esto, que ese derecheo se hace midiendo el histograma, ya no se hace con el modo altas luces, ¿vale? Pero quiero que conozcáis el modo, ¿vale? Aunque ahora está, poco a poco las cámaras, cuando más modernas se van haciendo, van perdiendo este modo, ¿vale? Porque ya es ineficiente, porque para que a ti te salga una zona quemada en una cámara moderna, es que tienes que ser muy malo. O sea, hay que ser muy malo para quemar una imagen en una cámara moderna. O sea, tiene que ser algo casi a propósito, ¿de acuerdo? Y en el caso de la imagen de la derecha, ¿vale? En este caso es una Sony, ¿vale? Y la Sony tiene un dual mode, en el que te marca tanto los puntos que tienen un valor de 2.55 como los puntos que tienen un valor de 0. ¿Qué significa 0? Punto negro, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que me está marcando por un lado los puntos que son 2.55, que es máxima luz, y por otro lado me está marcando los puntos que son 0 de luz, ¿vale? En este caso serían esos puntitos azules, que es una barandilla, y en el caso de los blancos, como veis, una pequeña franja de las nubes, ¿de acuerdo? Si veis, en esa imagen está más o menos equilibrado la cantidad de blanco y la cantidad de negro que tiene. Esta cámara es relativamente antigua, si os dais cuenta. ¿Por qué? Porque en la misma imagen está tocando el borde de la derecha, que serían los de las altas luces, y el borde de la izquierda, que serían los de las bajas luces, que serían los negros y los blancos. ¿Qué me está diciendo esta imagen? Que tiene un rango dinámico muy corto, porque para una imagen con esa escena, le está costando comparar los tonos y las franjas de luz. Si yo hiciera esta misma toma con una cámara más moderna, no me parpadearía nada, ni en la zona de altas luces, ni en la zona de bajas luces, ¿vale? Y ahora pensemos, los que conozcáis y os suene lo que es una HDR bien entendida, cuidado, no la HDR de hiperrealismo, ¿vale? La HDR bien entendida, lo único que hace la HDR, no es una invención de ahora, la HDR se lleva haciendo desde el siglo pasado, no es algo nuevo, ¿vale? Ya os lo aviso. De hecho, se llega haciendo antes incluso de que llegase la fotografía digital, ¿vale? Lo único que hace es que, por ejemplo, en esta imagen que tenéis en la derecha, en la que ya está tocando los dos extremos, tanto el derecho como el izquierdo, lo que hace es que simplemente saca otra imagen exponiéndola un poco más, ¿vale? Que, digamos, quemando un poco más la imagen para que la zona de los negros coja tono, ¿vale? Esté más iluminada y no se quede negro. Y luego hace al revés. Saco una tercera toma en la que oscurezco más la imagen para que la zona del cielo no me salga tanta franja de color blanco quemado y pueda ver un poquito más los perfiles de las nubes. Y luego lo que hace es que fusiona esas tres imágenes y crea una imagen con un mayor rango dinámico. Eso es una HDR bien entendida. ¿Qué significa High Dynamic Range? Es aumentar el rango dinámico de una imagen. No tiene nada que ver con el mal entendido y muy habitual, lo que se llama el pozo oscuro del HDR, que es la gente cuando no sabe hacer un HDR y hace esas imágenes súper saturadas, hiperrealistas, con todo completamente hiperenfocado, con ese surrealismo. Eso no es HDR, eso es una imagen surrealista utilizando un método basado en el HDR, pero no es una HDR pura. El fundamento de un HDR simplemente es ampliar rango dinámico cuando una cámara no lo tiene. Muchas veces se utiliza también en astronomía para poder ver composiciones de las estrellas, pues se utiliza ese mismo juego.
Al final no deja de ser más que una compilación de imágenes con diferentes exposiciones para tener una visión tanto de las sombras como de las luces. Eso es HDR, no todo lo demás. Por eso me habéis muchas veces en los grupos hablar de la HDR bien entendida y la HDR mal entendida, ¿vale? Quiero que tengáis presente muy bien esas dos diferencias, ¿de acuerdo? Aunque aquí no vamos a ver HDR, pero que os suene, ¿vale? Bueno, pues en principio con estos dos apartados que hemos visto, tanto el exposímetro como el modo altas luces, más todo lo anterior que hemos visto hasta ahora del curso, ya estaríamos preparados para el siguiente módulo empezar a trabajar ya con la ley más importante de la fotografía, que es la ley de la reciprocidad. ¿De acuerdo? Con esto ya tendrías los conocimientos suficientes para empezar a trabajar con ella. ¿Y hasta aquí alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Ruegos? ¿Sugerencias? Yo sí, Adelante. yo sí. Dime. Dime. ¿Dónde estaría? A ver, hay muchos fotógrafos, ¿no? que superponen las fotos en línea general. ¿Dónde estaría el límite a la hora de superponer una fotografía? Porque hablo en fotografía exterior, no en estudio. ¿Sub o sobre? Sub. Sub. ¿Dónde estaría el límite? ¿A qué te refieres? El hacer, por ejemplo, bueno, vamos a ponernos en tesitura primero. Cuando estamos hablando de subexposición, hay que entender que dentro de la fotografía artística existen dos estilos que se acercan a ambos extremos, que uno son las técnicas de altas luces y las técnicas de... vamos a llamarlo por su nombre propiamente. Estaría las fotografías de clave alta y las fotografías de clave baja, ¿vale? Cuando las fotos a las que tú te refieres, donde hacen su exposición, lo que se juega, que las habrás visto y la hemos subido mucho por los grupos, serían las fotos estas en las que haces sombras o perfiles de baja iluminación, donde se ve típico de... Sobre todo se utiliza mucho en los desnudos o en las eróticas, se utiliza también en los boudoir, se utiliza también en las fotos Sí, correcto. de retrato de cara, en la que se ve el maquillaje a media cara, y se Sí. utiliza los juegos con los negros. Eso se llama clave baja, fotografía de clave baja. ¿Eso que se juega? Se juega con poniendo el tope de la iluminación en el final de los tonos medios. Lo que pasa es que para entender esto que te estoy diciendo tendrías que saber cuáles son las 11 áreas, ¿vale? De luz, ¿vale? Pero para que te hagas una idea, digamos que hay 5 áreas que están en el medio, que se denominan los tonos medios, ¿vale? Hay un extremo donde hay dos claves altas y luego está el extremo del blanco, y al otro lado lo mismo, estarían las claves bajas y el extremo del negro, ¿vale? Esas 5 franjas que están en el medio, esas 5 franjas de luz, ¿vale? Son los tonos medios y llegan a un borde donde se chocan con las claves altas. Bueno, pues ese borde se descarta todo lo que es las claves altas y el extremo blanco, se descarta esas 3 zonas de luz y se descarta también la del negro completo. Bueno, el negro completo realmente se mantiene, ¿vale? Y se juega entre las claves altas y los medios tonos, tomando como media digamos que la exposición central se toma en el caso de las claves bajas, se toma desde la área 4 y en el caso de las claves bajas, correcto. Y en el caso de las claves altas, desde la clave 7, ¿vale? Clave 4 y clave 7. Y se utiliza como medio. En vez de utilizar la 5 o la 6, que es la intermedia, perdón, la 7 es la intermedia. En vez de utilizar la 4, entre la 3 y la 4, y en el otro extremo, en vez de utilizar entre la 7 y la 8, lo que hace la toma media, tú normalmente la sacas entre la 5 y la 6, que es lo normal. Cuando trabajas en claves bajas, que es la foto que estás hablando, bajas 2 claves. O sea, bajas 2 áreas de luz. Y lo mismo para las claves altas, subes 2 áreas de luz. Eso si quieres trabajar una correcta y buena clave baja y una correcta y buena clave alta. Si te vas 3 o más, estarías hablando en el caso de las sombras, estarías hablando de una fotografía de sombras, ¿vale? La típica que haces hacia el sol y que son sombras, ¿sabes cuál te digo, no? La foto de sombra, en la que solo se ven las Sí. sombras, ¿vale? Eso no es clave baja, eso es sombra. Ahí te has bajado 3 o más zonas de luz. Cuando solo bajas 2 y juegas entre 2, en la que se percibe las fotos que conocemos, que se ve la cara, el perfil de las caras, del cuerpo, que es lo más habitual para que se suele usar, eso es clave baja. No sombras, cuidado. Sombras es cuando ya me acerco y trabajo normalmente entre el 1 y el 2. Cuando trabajo entre el 3 y el 4 es claves altas, perdón, claves bajas, ¿de acuerdo? Del mismo modo al revés, aunque es menos habitual, la gente suele trabajar menos con claves altas, pero también se trabaja con claves altas. De hecho, el otro día yo subí una foto de clave alta y la mayoría de la gente me dijo que estaba quemada, y le dije, no, es una clave alta,
porque he sacado una foto de la nieve, y a mí la nieve no me interesa sacarla nítida, porque todo el mundo sabe que la nieve es blanca. No quiero nitidez en la nieve, quiero nitidez en el vehículo que estoy sacando, que es lo que realmente estoy sacando. Al final juegas con las luces, también se compone. No solo se compone con la imagen, también se compone con la luz. Entonces, con la luz, si tú una zona la quemas o una zona la vuelves oscura, ¿qué es lo que haces? ¿Hacia dónde se va la vista? Hacia la zona que está en una exposición media o correcta, ¿correcto? Es decir, en la zona de sombras tú no ves, no te quedas mirando el negro. Si yo te iluminase la pared te distraería, ¿correcto? Sin embargo, si yo te hago una clave baja y te hago que solo veas la mitad de la cara y el resto lo veas negro, te vas a centrar en los detalles, las facciones de la cara. Porque es lo que a mí me interesa que tú veas. Quiero que se centre tu vista en eso. Y me puedes decir, joder, es que has quemado la mitad de la imagen. No, he trabajado con claves bajas. A la gente le es muy fácil entender las claves bajas, pero a casi nadie entiende las claves altas. La foto que envié yo el otro día creo que era un de estos de nieve, un aplastador de nieve, ¿vale? Me decía todo el mundo que es que la imagen estaba quemada. No, es una clave alta. Yo no quiero que veas la nieve. Todo el mundo sabe que la nieve es blanca. No quiero que veas detalle en la nieve. Quiero que te fijes en el vehículo. El vehículo es lo que yo quiero que veas. La nieve ya sé que es blanca. Y te la hago en claves altas porque la imagen que a mí me interesa es que veas Vale. Otra técnica que se suele utilizar para las claves altas es utilizar una capa de brillo delante, que es lo que se llama la angelical, ¿no? En la que tú pones como si fuera una capa de ruido delante blanca, que hace como que la imagen está como sobreabrillantada, ¿no? Eso también es una clave alta. No sería un quemado, es una clave alta también. Es ir jugando, Vale. ¿de acuerdo? Entonces, quédate con esa idea. Quédate que más o menos la luz de una escena se divide en 11 partes. Estaría la del 5 y 6 en el medio, ¿vale? Y conforme te vas acercando, 2 por debajo, 2 por arriba, te meterías hacia las claves altas y bajas. Y si vas 3 o más, ya te estás metiendo en sombras por un lado y en diffling lights, que es unas tipo de tomas muy raras, que serían ya las blancas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Vale. Y tengo última y acabo. En las modos, sí, en las modos altas luces, ¿no? Sí. El sistema de modo cebra de Sony sería un poco para tener esa lectura, entiendo. Correcto. Correcto. De hecho, ese es el que antiguamente las cámaras compactas, que es el caso que te he puesto en la imagen, es de la antigua compacta de Sony, que lo ha mejorado evidentemente, Vale. porque es una imagen bastante antigua, porque realmente estos modos, ahora realmente con el histograma, cuando aprendéis a usar el histograma no vais a usar el de altas luces en vuestra vida, o sea, ya os lo digo, porque Sí. porque además es a toma posteriori, entonces no tiene sentido. Pero una vez que aprendáis a usar el histograma, os va a dar igual el modo de altas luces. Pero para empezar, un modo de altas luces puede ayudar a evitar que la gente sobreexponga. Y ayuda a que la gente entienda los conceptos del límite entre los blancos quemados, ¿vale? Y entender el concepto del derecheo. Es más fácil empezar a enseñar el derecheo a través de las luces que el histograma. Porque el histograma requiere una explicación bastante más extensa. ¿Vale? Pero sí, exactamente ese modo es el mismo, te vale exactamente igual. De todos modos, si ya tienes un poco de experiencia y te es más fácil trabajarlo con el histograma o ya entiendes el histograma, recomiendo encarecidamente el histograma. ¿De acuerdo? Sí, no, ya a ver, el modo cebra no lo utilizo prácticamente. Vale. ¿Alguna duda más? No os cortéis, ¿eh? Que aquí estamos para resolver dudas. Vale, pues en principio, esto como os dije era una clase muy breve, simplemente eran estos conocimientos que nos hacía falta para, digamos, finiquitar la parte previa a dar lo gordo, que ahora viene lo difícil, ¿vale? Así que, como os he dicho, vamos a dejar una semana hasta el siguiente viernes, de que yo que subo el resto de los vídeos y ya tenéis acceso a todos, para que los repaséis tranquilamente, y el próximo viernes daremos la clase, ¿vale? Y ya os digo que vengáis con la mente fresca, porque sí que no es que sea complicado, pero requiere sobre todo para el diafragma, os va a requerir un esfuerzo de entendimiento, ¿de acuerdo? Eso sí, una vez que lo controléis, os puedo asegurar que salvo que seáis vosotros que lo que queréis, no vais a fallar en lo que a exposición se refiere una imagen, nunca, en manual. Salvo que vosotros queráis, os dé un ataque de pánico, ¿vale? Bueno, pues en principio doy por finalizado la clase de hoy. Y como siempre, muchísimas gracias por estar y nos vemos en la siguiente.